Escuela de Desarrollo Cristiano de Canadá. Homilética para principiantes. Bases para elaboración de bosquejos para la predicación de la palabra de Dios por el profesor Víctor Manuel Buitrago Cruz. Bienvenidos. Bienvenidos a la Escuela de Desarrollo Cristiano de Canadá. Estamos tratando de estudiar homilética, pero este es un curso para principiantes. Su servidor, Víctor Manuel Buitrago Cruz. Usted puede escribirme a victorbuitrago@gmail.com. Entonces, les doy la bienvenida. Esta es nuestra lección número 4. Espero que usted haya tratado de trabajar los ejercicios que le dejé en la anterior clase para que podamos entender un poquito mejor esta. Vamos a comenzar entonces con nuestra lección de hoy, que es acerca de un punto muy importante en el desarrollo del bosquejo, del sermón. La clase 4, la cual es la frase de enlace o también la oración de transición. Usted lo va a encontrar con diferentes nombres en los textos de homilética. La oración transicional, le dicen otros. ¿Qué es la oración de transición? Se trata de puentes o enlaces entre cada una de las partes de un texto. Esto es lo que ayuda a conectar oraciones entre sí y a unir una línea o una idea con otra idea. Usa palabras de transición, como su nombre lo indica, como sin embargo, a pesar de, por otro lado. Cuando estemos contradiciendo un párrafo o una oración, es que ya hayamos escrito, que hayamos desarrollado, es cuando usamos el término por otro lado para hacer una frase transicional. En consecuencia, por lo tanto, no obstante, a pesar de lo anterior, además, por último o a continuación, todas son frases que se utilizan para hacer la oración de transición. En el sermón, la oración transicional une la introducción con el cuerpo del sermón. Así si tratamos de verlo con esta ilustración. Tenemos una parte del puente que se llama la introducción. Y tenemos la otra parte que es el primer punto del sermón o el comienzo ya del desarrollo de lo que es en sí el cuerpo del bosquejo de lo que vamos a predicar. Unir la introducción con el primer punto necesita un puente. Ese puente es el que se llama oración de transición. Es muy importante. Si usted no hace esa oración de transición bien, sus oyentes se pueden ahogar en el río. Así que cuidado con eso. Vamos a mirar lo que hemos estado estudiando ya. Este es el texto, el bosquejo que hemos venido haciendo. Ya hemos hablado primero a los Corintios, capítulo 6, del 1 al 20. Dijimos que el texto del 1 al 20 trata del cristiano y los conflictos, y que el propósito es que queremos enseñarle a la congregación, a los hermanos, cómo actuar en circunstancias específicas de la vida. Entonces, para hacer la introducción, vamos a iniciar leyendo Lucas capítulo 6, versículo 27 al 32. No lo voy a leer en este momento porque esto es un ejemplo para que usted lo mire y lo desarrolle ahí mientras está estudiando. Entonces viene la oración transicional, que es de lo que estamos hablando. ¿Qué les dije que era la oración transicional? Es unir la introducción con el primer punto del bosquejo. Entonces, esta oración es la que yo tengo aquí para este bosquejo. Así como el Señor Jesucristo nos da instrucciones, Pablo nos advierte de 3 aspectos que enfrentamos a diario. Note que la frase que yo utilizo aquí para formar la oración transicional es así como. Entonces, el Señor nos da unas pautas, Pablo nos da otras pautas, que son las que vamos a estudiar en nuestra predicación de hoy.
Entonces vamos ahora sí a lo que sería el cuerpo del sermón, que sería la primera parte. Entonces vamos a repasar un poco antes de esto algo de lo que vimos en otro video que hice acerca de la homilética. Hablamos un poco sobre la nomenclatura. La nomenclatura es la que me enseña a mí a decir dónde está cada cosa. En la mayoría de países se utiliza una nomenclatura para saber dónde queda cada cosa. En Centroamérica, pero especialmente en Nicaragua, que es de donde estamos tratando el asunto, me puse a mirar en el directorio y es un poquito complicado esto de las direcciones en Centroamérica. Allí lo escuché en Costa Rica cuando estuve en Costa Rica. Ahora que estuve averiguando aquí para estas notas, me di cuenta que Nicaragua es igual. Por ejemplo, si yo quiero saber dónde está la Convención de Iglesias de la Misión Bautista Internacional de Nicaragua, y voy al directorio a buscar la dirección para poder llegar allá, resulta que esto es lo que me dice el directorio, que está en algo así como Monseñor Lescano, antiguo Banco Popular, segunda calle al sur, 2 calles al oeste. Mire, yo soy colombiano, jamás he estado en Nicaragua, entonces llegar allá a tratar de encontrar en Managua la iglesia bautista sería para mí casi imposible. Primero porque no entiendo bien qué es lo que me están queriendo decir, dónde está el lugar. Tomé otro ejemplo porque me llamó la atención esto y dije, vamos a tomar otro ejemplo. Si yo quiero ir a la iglesia bautista Filadelfia, voy al directorio y mira lo que me dice el directorio. Me dice que es RPTO, no sé qué significa RPTO, es Chic DDF, el tanque rojo 3, 1 o más bien 3,5 como calles. Yo puedo entender que pueden ser 3,5 calles al oeste del tanque rojo. Me imagino que es eso, ¿no? Yo veo que este es un sistema de nomenclatura un poquito complicado. Eso no lo entienden sino los que viven en Nicaragua. Y si usted vive en Costa Rica también de pronto va a entender ese tipo de nomenclaturas. Desde mi punto de vista, este es un sistema de nomenclatura demasiado complicado y nada práctico. Voy a darle un ejemplo de cómo es la nomenclatura en la ciudad de Bogotá. Este es el mapa de Bogotá. Yo quiero que usted mire lo siguiente. Déjeme ver si mi puntero se alcanza a ver aquí. Si usted mira, las carreras van siempre de sur a norte o de norte a sur. Las calles van de oriente a occidente o de occidente a oriente. Entonces cuando a mí me dicen una calle, yo sé que es una vía que va del oriente al occidente. En Bogotá es muy fácil ubicarse por los cerros. Entonces yo sé que los cerros están al oriente y lo demás pues viene a ser el occidente. Entonces la carrera es la que va de norte a sur o de sur a norte, dependiendo, ¿verdad? Entonces usted puede ver aquí que van en un orden, no están en desorden. Tomemos este ejemplo. Aquí está la carrera 17, luego viene la carrera 17A, luego viene la carrera 18, debe haber una 18A, una 18B, y aquí viene la 18C. Luego viene la carrera 10. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo estoy aquí y me dicen que el lugar que yo busco está en la carrera 20, yo sé hacia dónde dirigirme. Si me dicen, mire, eso está en la carrera 20 con la avenida calle 116. Esa avenida en Bogotá se llama la Pepe Sierra. Entonces, si ahí me dicen, está en la en la carrera 20 con calle 116, yo cojo la avenida Pepe Sierra, que es la calle 116, me voy. Estoy aquí, ya sé cuál es la 17, en la 17A, en la 18, en la 18C, 19A y carrera 20. Aquí está el lugar, es fácil llegar, ¿verdad? Pero supongamos que yo estoy aquí, a este lado, que sería el lado sur de la ciudad. Entonces yo estoy
un poco más acá de la calle 105. Me dijeron que está en la calle 116. Entonces yo voy a encontrar que está en la calle 106. Encuentro la 107, la 108. Miren, aquí están 109, 109A, 109, 110, 112, 114, hasta que llego a la 116. Es muy fácil en Bogotá la nomenclatura. Esto que tiene que ver con los sermones. Voy a explicarle por qué tiene relación con los sermones. Las casas, esta que usted ve aquí que dice calle octava, carrera segunda, eso está en la esquina de donde se unen la calle con la carrera. Ahí está esa placa. Y este número es el número que corresponde a la casa. Entonces yo voy, por ejemplo, voy para la carrera 16, número 13005. Entonces yo encuentro fácil esa dirección. No es complicado, es lo más fácil. Es la misma nomenclatura que se utiliza en Nueva York. En Nueva York también tienen este tipo de nomenclatura. No sé qué otros países tienen este tipo, pero es el más fácil porque es por números ascendentes. No en todos los Estados Unidos tienen este tipo de nomenclatura. Hay lugares donde las calles no tienen números, sino tienen nombre. Y por eso esas ciudades venían en el mapa de la ciudad para que la gente se orientara. Después apareció el GPS, que es una ayuda extraordinaria para cuando uno no sabe a dónde tiene que llegar. Muy bien. Entonces, ¿por qué eso tiene que ver con la nomenclatura del sermón? Porque hay muchas formas de hacer nomenclatura del sermón, pero unas más difíciles que otras. Entonces voy a mostrarle la más fácil que hay de las nomenclaturas del sermón. El sermón entonces va a constar de un punto principal, de un segundo punto principal, de un tercero y hasta de un cuarto. Generalmente el máximo son 4 puntos principales. El primer punto principal tiene una subdivisión que lo marcamos, lo nomenclamos, se llama. La nomenclatura es números arábigos con letras mayúsculas y letras minúsculas y números entre paréntesis. Muy bien, entonces el punto principal tiene una primera división, esa es la letra A. Tiene una segunda división que es la letra B. Pero la primera división tiene una subdivisión que es el 1, pero ese 1 va entre paréntesis para que no lo confundamos con el primer punto principal. El segundo punto principal es la segunda división de la letra A. Luego así pasa con la letra B, tiene una primera división y una segunda división. El segundo punto pues igual va a tener divisiones, no necesariamente tiene que llevar los números entre paréntesis siempre. A veces uno hace las divisiones solamente con las letras A, B, C, D y ya está terminado el asunto. Entonces esto es para darles un ejemplo de una nomenclatura fácil de hacer. No tiene ningún complique esta nomenclatura. Es algo así como si usted va a Bogotá y le dicen que tiene que ir a la calle 70 con la carrera 14, por ejemplo. Usted llega facilito, no importa dónde esté, porque usted solamente se da cuenta en qué orden van subiendo las calles, en qué orden van subiendo las carreras, y así usted va a encontrar fácilmente. En Costa Rica había uno que creo que era el seminario bíblico que quedaba allá, yo no sé cuántos pasos del bar Caballo Loco. Ay. Vamos a continuar entonces con nuestro bosquejo. Ya lo tenemos, esta parte ya la hicimos, que es la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 7 al 8. Pero en realidad vamos a tomar del 1 al 20. Esto aquí, cuando digo aquí Corintios, primero a los Corintios capítulo 6, versículos 7 al 8, eso es lo que yo voy a leer para comenzar, pero realmente yo voy a abarcar del 1 al 20. Luego está el tema, dijimos que el tema eran 3 aspectos en la vida del cristiano. También pusimos como propósito saber cómo actuar en circunstancias específicas de la vida. Y tuvimos una introducción que es
leer Lucas 6:27 al 32. Entonces, en la frase de enlace, la oración transicional dice: así como el Señor Jesucristo nos da instrucciones, Pablo nos advierte de 3 aspectos que enfrentamos a diario. Entonces ya le dije a la congregación que voy a hacer el contraste entre lo que Cristo nos enseña o a reafirmar lo que Cristo nos enseña con los puntos de Pablo, y que lo voy a hacer en 3, porque son 3 aspectos que nosotros enfrentamos a diario. Entonces no es complicado, ¿verdad? Hasta ahí estamos fáciles. ¿Cuál es el primer punto de este bosquejo? Es el cristiano y los conflictos. Note cómo la frase de enlace me llevó a unir la introducción con el primer punto del bosquejo. Dice que Pablo nos advierte de 3 aspectos. Entonces, ¿cuál es el primer aspecto? El cristiano y los conflictos. Eso está entre el versículo 1 y el versículo 8 del capítulo 6 de Corintios que estamos estudiando. Entonces, el conflicto es algo casi inevitable. Y mucho menos cuando tratamos de hacer una vida en comunidad. Siempre que hay vida en comunidad, las familias entran en conflictos, las iglesias entran en conflictos, las asociaciones entran en conflictos, la Junta de Acción Comunal entra en conflicto. Siempre que hay una vida en comunidad es inevitable el conflicto. Pablo nos dice que no debemos buscar a los incrédulos para mediar en el conflicto. La iglesia no es ajena a los conflictos. El versículo 1, Pablo dice: el conflicto va a estar. Ustedes van siempre a tener conflictos, pero hombre, no busquen a los incrédulos para que vayan a ayudarles a resolver sus conflictos. Los cristianos vamos a ser jueces de asuntos demasiado serios. Entonces aquí es donde vienen las subdivisiones. Si se dieron cuenta, me devuelvo un poquito para que se den cuenta, les hago otra vez el énfasis, que el punto A no tiene subdivisiones, ni el punto B tiene subdivisiones. Pero cuando entro al punto C, sí le tengo subdivisiones. Entonces los cristianos seremos jueces de asuntos demasiado serios. ¿Cuáles son esos asuntos? Nosotros vamos a juzgar al mundo. Ahí tengo, para reforzar el asunto, Apocalipsis 24 y Mateo 19:28. Pero también vamos a juzgar a los ángeles. Entonces, ¿cuál es el contraste? Que si vamos a juzgar al mundo y que si vamos a juzgar a los ángeles, entonces tenemos autoridad para juzgar los conflictos dentro de la iglesia entre los hermanos. Debemos estar capacitados para ayudar en el conflicto a los creyentes. Cuando hay creyentes en conflicto, alguien tiene que estar capacitado en la iglesia. La mejor solución es la que nos presenta el Señor Jesucristo allá en el texto que leí en la introducción. ¿Cuál es la mejor solución? Es estar dispuestos a sufrir el agravio. Casi nadie quiere sufrir el agravio, cada quien quiere reclamar sus derechos. Entonces, hemos terminado nuestro primer punto principal. El primer punto principal está entre los versículos. Me devuelvo para que usted se dé cuenta cómo es el asunto aquí. El primer punto está entre los versículos 1 y 8. Note eso, 1 y 8. Porque cuando usted lee Corintios, usted va a encontrar que cuando pasa al versículo 9, hay un cambio de asunto. Entonces, por eso es necesario que usted también lea con detenimiento en donde hay cambios de asunto mientras estamos leyendo. Ya hemos terminado nuestro primer punto principal. Ahora voy a pedirle que por favor usted desarrolle el segundo punto principal. Los versículos que corresponden a este segundo punto principal son del versículo 9 al versículo 11. Del 9 al 11. Entonces allí usted tiene que darle el tema, ¿verdad? El tema de esta sección. Voy a ayudarle con el tema del segundo punto principal. Será el cristiano y las normas del reino. El cristiano y las normas del reino. Trate de hacerlo para que cuando entremos a la clase número 5 podamos entender un poco más sobre esto. Entonces,
vamos a tratar de repasar nuestro asunto de nuestra clase de hoy. ¿Cuál es el asunto de nuestra clase de hoy? El asunto de nuestra clase de hoy era la oración transicional, que es el momento en el que nosotros unimos la introducción con el primer punto del bosquejo. Que tengan una buena día, una buena noche, lo que sea. Dios los bendiga y los espero en la clase número 5. Muchas bendiciones.